Señor, que tú le bendigas y le hables, Señor, le hables y que Él sea un instrumento tuyo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Súper, muchas gracias, Nati. Y vamos a comenzar de inmediato presentando a nuestro expositor, a nuestro maestro del día de hoy, que es mi amigo personal, Nicolás Novoa, que ha estado con nosotros enseñando en los inductivos anteriores y que ahora va a compartir con nosotros un tema que nos va a matar a todos de amor, espero, sin antes pasarnos, eso sí, por todo el barro para después sentirnos muy amados siendo o estando muy embarrados. Así que dejo con ustedes a Nicolás Novoa. Hola, ¿cómo están? Roberto, muchas gracias. Me encanta estar acá de nuevo. Es un poco raro no enseñar método inductivo, porque el método inductivo, si bien es un poco más estructurado, entonces me ayuda a mantener un orden mientras voy enseñando. De todas formas, intenté estructurarlo para que podamos absorber mejor los temas. ¿Ya? Así que hoy día trata sobre, este es el tercer capítulo, si bien no me equivoco, de esta temporada, que es En manos de la gracia. ¿Ya? Así que ya saben que se viene, vamos a hablar sobre la gracia. ¿Ok? Pásanos, amigo. Ya, entonces para que me conozcan un poco primero, porque hay algunas personas que no tienen mucho contacto conmigo, como otras que me conocen desde chiquitito, como la tía Adriana por ahí, o la tía Gladys, que me conocen así de muy pequeño. Mi nombre es Mauricio Nicolás Novoa, puse ahí la M porque mi papá se llama Mauricio y a mí me conocen por Nicolás, ¿ya? Ahí hay una foto de yo con mis padres, y ahí al lado otra foto de yo con mis padres, pero comiendo, haciendo asados, porque es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, ahí está mi tío Ramón, que también lo conoce, él es misionero en Monterrey, en México, en la escuela de Jucum. Y puse algunas otras fotos que, por ejemplo, la primera que salgo ahí como enseñando es porque ustedes se preguntarán por qué este joven me está enseñando si nunca lo he visto mucho predicar en la viña o temas así. La verdad es que cuando he hecho misiones o cuando estoy con jóvenes, me piden igual que enseñe harto y eso en verdad es algo que me gusta bastante, sobre todo enseñar sobre sanidad y este tema, la gracia, como, como el ser justificados por la fe, ¿ya? Ahí abajo, ahí se salió, parece. ¿O no? Sí, No va sé de qué vuelta en pasó. un segundo. Ya. Ahí hay una foto también que me mostraba en Misiones, eso fue el año 2016, ahí donde aparecía con hartos niños, porque yo el año 2016 fui de vacaciones con un equipo que salió de aquí, desde La Viña, que fue liderado por Nicole Bruyère, y fuimos bastantes de aquí hacia Paraguay a trabajar con niños en una escuela de escasos recursos, estuvimos ambientando una posta rural. Hicimos varias cosas, fue muy, 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 muy lindo. El Espíritu Santo se movió muy fuerte y conocimos otras realidades. Y la última ahí, una de las cosas que más me encanta hacer es bailar, ¿ya? Y eso también lo hacía en Jucum cuando yo estaba. Así que eso, soy jucumero desde los 18 años, bueno, desde más chico fui a campamentos, pero mi relación con Dios recién comenzó el 2014, mi relación con Jesús. Fue el año que yo recién conocí a Jesús. ¿Qué es Jucum? Me preguntan. Es una organización misionera que está en todo el mundo, que se llama, es la sigla de Juventud con una Misión. ¿Ya? Así que eso, pasemos para comenzar. Eso salió de nuevo. Ya, entonces, como le comentaba, vamos a estructurar esta clase en tres partes principales, ¿ya? Que es la justificación por la fe, que es el regalo de la gracia, ¿ya? Después vamos a pasar a la parte, cómo respondemos nosotros a este regalo, porque la gracia es un regalo. Y por último, cómo vivimos la gracia, o sea, la parte práctica.
¿ya? Así que la justificación por la fe, ¿ya? Ahí hay vamos a tomar un versículo vamos a partir hablando más que nada, mencionando un libro que habla sobre la justificación por la fe, que es uno de sus temas principales, y que fue escrito por alguien que fue justificado por la fe, igual que nosotros, y que recibió el regalo de la gracia de una forma tangible, ¿ya? Vamos a partir citando Romanos, que fue un libro escrito por Pablo, como bien sabemos, ¿ok? Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Es un poco fuerte comenzar con esto porque Romanos es un libro que se entrega en un contexto donde las relaciones entre el pueblo judío y el pueblo gentil, que eran los que no son judíos, eran relaciones muy tensas, ¿ya? Había mucho conflicto político, mucho conflicto económico, y esto generaba como disidencias entre teologías, de qué forma pensaban otras personas. Entonces, muchos judíos basándose en la ley, solamente diciendo que ellos son hijos de Dios y que solamente puedes ser salvo de tus pecados por medio de la expiación de tus pecados, que a través de sacrificios de animales. Y en este contexto llega Pablo luego de haber sido redimido, luego de haber recibido la gracia como un regalo, y comienza a hablarle a los romanos que los gentiles también son parte, ¿ya? Así que en eso vamos a entrar un poco. Entonces, para que nosotros podamos, vamos a entender la gracia un poco, o sea, no a entender, perdón, vamos a plantear qué es la gracia. Hay un punto intermedio en donde nosotros cómo podemos entender que si la santidad requiere un castigo para el pecador, la misericordia es lo contrario, es amar al pecador. Entonces, nuestra vida constantemente es un juicio, ¿ya? Es un juicio para que nosotros podamos ser justos, ¿ya? Pero si nosotros no podemos ser justos, necesitamos a alguien que nos justifique, porque nosotros humanamente no podemos ser justos, ¿ya? Y necesitamos a alguien que nos justifique, ¿ok? Y así como nosotros no logramos ser justos, deberíamos ser castigados según las cosas que están en nuestra carne, ¿ya? Todos los actos que cometemos, los pecados que cometemos, ¿ya? Pero así, la misericordia también habla sobre no entregarle, no darle lo que alguien se merece. ¿A qué voy con esto? Es que la misericordia habla sobre que la persona no reciba lo que se merece, ¿ya? Entonces, ¿cómo la santidad demanda castigo al pecado y la misericordia insta a que se ama al pecador? Pero estos dos son atributos de Dios. Entonces, ¿Dios se está contradiciendo o no se está contradiciendo? ¿Cómo puede Dios hacer ambas cosas? ¿Cómo puede castigar al pecado y amar al pecador? Porque Pablo lo decía claramente en Romanos 1:8, decía, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. Y nosotros somos injustos, somos impíos. Entonces, la pregunta es, ¿Dios se está contradiciendo? Si es que la santidad y la misericordia son atributos de Dios. ¿Cómo puede Dios castigar el pecado y amarnos a nosotros siendo que aún así le estamos fallando? ¿Será que Dios puede hacer vista gorda a nuestros pecados? Como decir, ya, mira, ¿sabes qué? No, ese no importa, sigue conmigo, te amo igual. ¿Nos gustaría que Dios alterara sus reglas para poder amarnos? La verdad es que no se puede, y nosotros sabemos que no se puede. Nuestro conocimiento acerca de Dios es entender que Dios tiene sus reglas, Dios es santo, Dios es misericordioso, pero Él no puede no ser fiel a su palabra. Entonces Dios no, la verdad es que no pasa por alto nuestro pecado, ¿ya? Eh, ¿Y cómo puede ser justo y amar al pecador? ¿Cómo puede ser amoroso y castigar el pecado? ¿Hay alguna forma en la que Dios podría hacer honor a su integridad sin darme la espalda a mí?
porque Jesús no condena nuestro pecado, pero tampoco traspasa sus normas. No pasa por alto nuestras rebeliones, tampoco suaviza sus demandas. En vez de echar a un lado nuestro pecado y decirnos como ya, vengan para acá, hijos, apártense, o sea, da lo mismo lo que hayan hecho, sí lo hace de cierta forma, pero tuvo que sacrificarse a él mismo, porque la paga del pecado era con sangre, era con muerte, es con muerte. ¿Y quién pagó nuestro pecado? ¿Cómo Jesús puede generar esto de poder concebir estos dos temas? A través de Jesús. ¿Ya? Esa es la respuesta principal y siempre la respuesta va a ser Jesús. ¿Ya? Jesús asume toda culpa, asume toda sentencia, esto es algo que nosotros ya sabemos, y la toma como de él, y a través de su muerte y su paga con sangre, nosotros podemos ser salvos. ¿Ya? Esto entendemos nosotros entonces por gracia, que si nosotros somos pecadores y tenemos que recibir un castigo, pero la misericordia de Dios nos dice que no necesariamente tenemos que recibir lo que merecemos. Jesús en ese punto crea la gracia, perdón, Dios crea la gracia en ese punto justo con Jesús. ¿Ya? Entonces, mediante una vida perfecta, Jesús puede lograr esto. Como nosotros conocemos, desde pequeño Jesús caminó en esta tierra, ¿no es cierto? Y Él fue perfecto en todo lo que Él hizo. Él nunca pecó, ¿no es cierto? Y cumplió todas las demandas de la ley, por otro lado. ¿Ya? Y mediante su muerte, Él pudo satisfacer las demandas del pecado. Jesús no sufrió por ser pecador. Ya, es súper importante que nosotros entendamos eso. Jesús no sufrió por ser pecador. Él sufrió como si lo fuera. ¿Ya? Y dice en Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ya? Entonces, si voy muy rápido o si me voy como complicando, me van preguntando, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esta primera parte es para que nosotros podamos entender la justificación por la fe, como hablábamos en el primer capítulo, ¿no es cierto? Ser justificados por la fe, que así tenemos paz en Dios y esta misma justificación nos hace recibir la gracia. Entonces tenemos estos dos contrastes, ¿no es cierto? En donde Dios nos quiere bendecir, quiere amarnos, quiere tener una relación con nosotros, pero por lo mismo que nosotros somos pecadores, y nuestra naturaleza no puede tener una relación con nosotros. Entonces, ¿qué hace? Envía a Jesús a la tierra para que muera por nosotros y de esa forma nosotros podamos recibir el regalo de la gracia, que es un regalo, y así poder volver a tener una relación con Dios a través de Jesús. ¿No es cierto? Eso lo entendemos todos. Esa es la explicación de la justificación por la gracia. ¿No es cierto? Y también es importante entender que Dios no solamente ha quitado nuestro pecado y lo ha olvidado en el fondo del mar, sino que nosotros ya no somos víctimas del pecado, porque el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús ya venció a la muerte. ¿No es cierto? Entendemos eso, que es una pelea ya, es una batalla ya ganada. ¿Ok? Ya tenemos victoria por sobre la muerte, porque Jesús ya lo logró. Entonces, podemos entender esto de varias formas, pero hay una sola, que Dios, perdón, quería tener una relación con nosotros, quería entablar una relación con nosotros, pero no podía porque nosotros éramos impuros, éramos impíos. Jesús vino a restaurar eso, Jesús vino a ser el mediador, y aquí entra lo importante, ¿ya? ¿Cómo nosotros respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a este regalo? ¿Ya? ¿Es fácil o difícil recibir el regalo de la gracia? Muchas veces se hace, al pensar que es un regalo, pensamos que es súper fácil, porque es como recibir algo, ¿ya? Antes le voy a decir que el contraste es entre la misericordia y la gracia, es que la misericordia es no darle, que la persona no reciba lo que merece, y la gracia es recibir lo que no merece.
No sé si me entienden la diferencia, ¿no es cierto? La misericordia es no recibir lo que mereces y la gracia es recibir lo que no mereces, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay muchas veces en que vemos que la gente no recibe la gracia de Dios, que no la recibe como un regalo, ¿ya? Hay mucha gente, yo también pasé por eso, lo viví, me encontré en situaciones en donde decidí no aceptar la gracia de Dios, porque en reglas generales yo lo estructuré en tres tipos de personas, en reglas generales, obviamente hay muchas otras situaciones, pero en reglas generales hay tres tipos de personas ante la gracia de Dios. Primero están los avergonzados, segundo están los desconfiados y tercero los egocéntricos. Avergonzados porque son quienes sienten vergüenza de lo que han hecho y no pueden entablar una relación con Dios y no pueden recibir la misericordia por parte de Dios porque sienten vergüenza de lo que han hecho. Todavía continúan con la culpa, todavía no se sienten merecedores de lo que son y eso genera una emoción de vergüenza. ¿No es cierto? Entonces, estas personas no pueden recibir la gracia de Dios no porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden. Y no es solamente personas que estén alejadas o fuera del Evangelio, son personas que también llevan años, años, años en el Evangelio y aún así no pueden recibir la gracia de Dios porque se sienten avergonzados. Otros son los desconfiados. Estos tienen que ver con los que les cuesta un poquito creer en que Jesús de verdad va a olvidar todo lo tuyo. ¿Por qué alguien me amaría tanto como para olvidar todas las veces que le he hecho daño? ¿Por qué alguien me amaría tanto como para perdonarme todas las veces que he hecho daño? Aquí debe haber una letra chica, aquí hay algo que no cuadra, ¿ya? Y por última parte están los egocéntricos, que la verdad es que todos tenemos mucho de los tres. El egocéntrico es quien dice, mira, la verdad es que yo no soy tan malo, yo no peco tanto, o sea, de repente digo una que otra mentira, no hago mucho por aquí, pero la verdad es que yo soy bastante bueno. Esa es la tercera tipo de persona, ¿ya? Y la religión, la estructura de religiosidad no nos permite salir de estos tres esquemas. Nos mantiene sumisos en estos tres esquemas para que nosotros no podamos recibir la gracia como un regalo y no podamos extender gracia sobre otros, que al final van a entender, o vamos, la idea de este curso es entender que lo más importante son las personas, ¿ya? Que ustedes estén tomando esto aquí hoy día es porque ustedes son líderes, ustedes tienen corazón de líderes, ustedes tienen responsabilidad sobre personas y, y Dios los quiere llevar a hacer un cambio, un impacto sobre la vida de personas. Y para eso tenemos que trabajar en estas cosas nosotros primero. ¿Ya? Entonces la religión nos convence de que tenemos que ser perfectos, que necesitamos hacer las cosas bien. ¿Ya? La religión nos habla sobre que tenemos que hacer algo para que nosotros podamos ser dignos de recibir este regalo. Pero esto no es algo que sea solamente así como espiritual, así hoy, un espíritu, una influencia espiritual no me está dejando no ser perfecto por la religiosidad. No, no es tan así. Nosotros en todo nuestro sistema de recompensa que hemos tenido desde pequeños nos impide salir de este cuadro de religiosidad. ¿A qué me refiero con esto? Desde pequeños muchos nos decían, mira, tienes que hacer esto para recibir esto. A mí mi papá me decía, por ejemplo, necesitas sacarte 2 7 y te doy lucas. Siempre uno recibe algo por el esfuerzo que uno ha puesto sobre esa cosa, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido este sistema de recompensa, que para tú poder recibir algo bueno, tienes que haber hecho algo, tienes que haber puesto este esfuerzo, tienes que haber puesto de sudor, lágrimas, para tener nuestra casa, para tener nuestro auto, siempre hemos tenido que poner el hombro sobre las cosas para que nos llegue una recompensa, ¿verdad? Y
asociamos este sentido de perfección, de tener que alcanzar la perfección, con un sentido de ser santos, ¿ya? Y es importante que la definición de ser santo es apartado para Dios, ¿ya? Tú eres santo cuando tú eres apartado para Dios. El hecho de que ustedes estén aquí en este momento, a las 9 de la noche, después muchos de salir de su trabajo, quiere decir que ustedes están siendo apartados para Dios. Por lo tanto, ustedes ya son santos. ¿Ok? Entonces, la religiosidad no nos permite ver esto porque necesita que seamos perfectos y confundimos este ser perfecto con ser santos. Cualquier persona que nosotros vemos en la iglesia que es perfecta, así como que tiene todo súper resuelto, decimos, ah, esta persona es santa. ¿No es cierto? Ustedes me ven a mí y dicen, ah, esta persona es santa. No, mentira. Pero, pero siempre lo hacemos con gente y es parte de nuestros prejuicios. ¿Ya? O a veces pensamos, si ya tenemos la gracia, entonces tengo que continuar haciendo cosas para que esto se mantenga. ¿Ya? Eh, y muchas veces tiene sentido porque por lo general lo que nosotros recibimos sin haber puesto esfuerzo en nosotros, no lo sabemos cuidar, ¿verdad? Cuando nos llega un regalo, algo importante, y muchas veces nosotros no pusimos esfuerzo en aquello, no lo sabemos cuidar. No sabemos cómo tomarlo, a veces está como infravalorado lo que nos han regalado. Y por ejemplo, en mi vida, yo tengo unos padres y una familia que me aman demasiado, yo los amo con mi vida, no puse todas las fotos de mi familia porque no me alcanzaba la pantalla, la verdad, pero mis padres han sido conmigo, me han tenido tanta paciencia, chiquillos, pero tanta paciencia. He vivido tanto de gracia, de verdad. He vivido tanto de la gracia porque me he mandado N condoros. Yo recién, como les contaba, conocí a Jesús a los 18 años de mi vida, luego de 4 meses de misiones, recién a mi segundo mes de estar evangelizando, o sea, ya llevaba un mes hablando del Señor, hablando que el Señor te ama, yo no conocía a Jesús. Y recién a mi segundo mes en Brasil, yo pude tener una experiencia con Jesús, conocerle y decidir que quería mi vida para Él. Pero antes de esto yo no conocía en verdad a Jesús y me portaba súper mal. Y uno dirá, ah, fue hasta los 18 años, entonces a los 18 este hombre cambió. Por eso está enseñando ahora y tiene... No, me metí a la U después. Entré a la U y era tanto mi sentido de querer ser perfecto para poder eh, merecer esta gracia, este regalo inmerecido, para intentar merecerlo, que me empecé a ofuscar, empecé a echarme mucho peso sobre mis hombros y en un momento no pude y dije, ya, sabéis que el cristianismo es súper difícil, yo no puedo seguir siendo cristiano porque me cuestan muchas cosas y me gustan hartas cosas de la U en ese tiempo, que era el carrete, que era salir a tomar con mis amigos, eh, no cuidar mi corazón en cuanto a relaciones interpersonales. Entonces, creo que el 2017 mi papá me regaló un auto, un Chevrolet Sail rojo, me lo regaló y estaba súper contento, yo estaba súper feliz porque tenía auto, podía ir a la U en auto, ir con mis amigos, salir, llevarlos yo, era muy genial. Y, pero yo al no sentirme digno, por decirlo así, porque me lo habían regalado, no era algo que yo había puesto en mi esfuerzo, no cuidaba tanto mi auto. Ya no lo cuidaba tanto, no lo limpiaba todos los días, como por ejemplo ahora con el Jeep que tengo. No lo cuidaba tanto, eso es el fondo. Porque no me sentía merecedor porque yo no puse mi esfuerzo sobre aquello. Entonces, yo estaba súper perdido en el 2017 y aún así yo yendo a la iglesia y ya no me mostraba tan perfecto en la iglesia porque no me interesaba mostrarme perfecto. Era un proceso que Dios estaba teniendo en mi vida de dejar atrás una doble vida. Y en eso estuve saliendo mucho tiempo en mi auto y conduciendo en estado de ebriedad.
Y estuve mucho tiempo en eso, mucho tiempo en eso, mucho tiempo en eso, hasta que 10 días antes de Navidad del 2017 salí a la casa de unos amigos, volví a mi casa como a las 6 de la mañana, pasé a dejar a varios amigos y tuve un accidente con el auto. Choqué en estado de ebriedad. Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. El auto quedó en pérdida total. Y yo no me llevé nada más que un raspón acá, por acá, acá. Nada más que eso. Y, y fue fuerte para mis papás, fue fuerte para mí. eh, fue algo que fueron mis decisiones, pero que si bien me ayudaron a crecer, no es algo de lo que obviamente estoy orgulloso, porque había un valor material por parte de mi papá, él había trabajado y a él sí le había costado, y le había costado para darle algo bueno a su hijo. Y muchas veces es así, el Señor también se siente lastimado porque nos está dando un tremendo regalo y nosotros no sabemos cómo tomarlo. Y muchas veces no lo tomamos. No lo tomamos porque sentimos que no damos el ancho, porque esta religiosidad nos ha dicho que, que tenemos que hacer cosas para recibir esto, que tenemos que portarnos bien para recibir esto, que tenemos que hacer algo más allá para poder recibir esta gracia. Entonces, así como mi papá, que se sintió triste que yo no haya tomado con seriedad lo que él me había entregado y que había puesto sobre mis manos, porque él entendió que yo tenía la madurez y podía tomar la responsabilidad de tener un auto, de cuidarlo. Yo tomé ese regalo y no lo cuidé. No lo cuidé y abusé de aquello. Y me identifico mucho con esto en temas de gracia porque ah, con este ejemplo siento que es así, es como Dios nos entrega su regalo, nos entrega a su Hijo, que es su regalo máximo, para poder entablar una relación con nosotros, para que nosotros podamos volver donde Él y podamos, aunque nos sentamos súper tristes, afligidos, el Señor diciéndonos, mandé a mi Hijo para que muriera, para que podamos tener una relación de nuevo, por favor ven, por favor toma este regalo de la gracia. No intentes entenderlo, en ninguna parte en la Biblia te dice que tienes que entender la gracia de Dios. Es humanamente imposible entender la gracia. No puedes, porque no hay forma de que entendamos que alguien nos ama tan incondicionalmente que mató a su hijo, o sea, que mandó a morir a su hijo, perdón. Mandó a morir a su hijo para que nosotros podamos tener una relación con él y podamos ser salvos. ¿Ya? Entonces, tenemos que dejar la religiosidad de lado. Tenemos que comenzar a quebrar esquemas mentales que han estado, que hemos nosotros mismos levantado. Ladrillo por ladrillo hemos creado murallas que nos dicen, tenemos que hacer esto para ser merecedores. Y la verdad es que no. No tienes que hacer absolutamente nada para recibir la gracia, más que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Ya? Como les decía adelante, esto es importante. ¿Por qué? Porque la gracia te deja de ser víctima. Y cuando te deja de ser víctima, tú dejas de pensar en que el pecado te hace a ti. Entonces, si el pecado no te hace a ti y tú no tienes que pagar por tu pecado, tú te puedes preocupar de otras cosas en tu vida para poder mejorar y madurar en Dios y así llegar a personas. ¿Ya? Entonces hay tres verdades sobre este regalo, que es de la gracia. ¿Ya? Que es una, solo Dios puede perdonar mi impiedad, que eso está en Marcos 2:7. ¿Ya? Dos, solo Dios puede juzgar a mi prójimo, Romanos 14:4. Y tres, debo aceptar a quienes Dios acepta, Romanos 15:7. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos comenzar a vivir la gracia, porque eso es lo importante, comenzar a vivir la gracia, no comenzar a entenderla. Yo en el momento en que me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, de mi relación con Dios, es cuando intenté entender la gracia de Dios. No pude, no daba el ancho, nunca di el ancho. ¿Ya? Nosotros tenemos que comenzar a vivir la gracia, este regalo que está entre la misericordia y la santidad, entre la misericordia y el castigo, este regalo que fue inmerecido. ¿Ya? Porque tenemos que entender que la gracia es una extensión
del amor de Dios sobre nuestra vida, para hacernos justos y así poder entablar una relación de nuevo con nosotros. ¿Ya? Eso, pasemos a la tercera parte. Y esto tiene que ver un poco más práctico de lo que le estoy hablando, del hecho de comenzar a vivir la gracia. ¿Ya? Cuando nosotros pecamos o alguien peca contra nosotros, automáticamente nosotros vamos a responder con dos emociones o con dos sentimientos, perdón, ¿ya? Que son la culpa y el dolor. La culpa es cuando nosotros cometemos pecado y el dolor es cuando alguien comete pecado sobre nosotros, ¿ya? Luego de esto, que es la culpa y el dolor, por lo general viene la justificación humana, ¿ya? ¿Qué quiere decir la justificación humana en estos dos sentimientos? Por ejemplo, en la culpa, cuando nosotros sentimos culpa, luego viene la justificación humana de decir, ah, pero ya si quizás la otra persona se lo merecía. Empiezan las justificaciones humanas, las excusas. O, no sé, ya, pero no es tan malo, ¿no es cierto? No es tan malo lo que estoy haciendo. Ya, pero una vez. Viene siempre la justificación humana y después, por ejemplo, cuando cometen un acto sobre nosotros y sentimos dolor, muchas veces la justificación humana es, ya, pero en verdad yo me lo merecía. O, o en verdad esta persona se porta así por su pasado, que está bien entender a una persona, pero la justificación humana nunca va a servir de nada. Cuando en verdad queremos crecer, cuando en verdad comenzamos a tener una relación con Dios, entendemos que la justificación humana no sirve de nada. Incluso cuando, no sé, empezamos a madurar, empezamos a crecer, ya si nos pecamos y cometemos un error, cuando empezamos a madurar empezamos a entender que está bien no echarle la culpa a otro, sino ser responsable de tu pecado. Y dejar la justicia humana detrás, porque no sirve absolutamente para nada. Porque el único que nos puede justificar, como le estoy diciendo, es Dios, ¿ya? Quien fue quien pagó por eso. Entonces, automáticamente vamos a tener estas dos reacciones, ¿ya? Vamos a tener luego la justificación humana. Y muchas veces si nosotros somos quienes estábamos pecando y de alguna forma no hemos podido aún recibir el regalo de la gracia, todavía no estamos viviendo en ella, vamos a estar probablemente en un periodo de nuestra vida donde vamos a estar diciendo, pero es que yo soy así, yo nací así, y no puedo hacer más porque mi padre era así, mi abuelo era así, mi madre es así. Y nos empezamos a quedar en esto, en este círculo, y empezamos a no tratar temas que luego, a través de las generaciones, van a ir pasando, ¿no es cierto? Esto es algo que conocemos. Entonces, la gracia de Dios es algo que, como les dije antes, nos deja de ser, no, nos saca de la situación de víctima, ¿no es cierto? Y viene a romper la mentalidad de decir, soy una persona que es una víctima, soy impotente ante circunstancias, no puedo realizar cosas porque estoy condicionado a hacer de una manera, ¿ya? La gracia viene a romper esa mentalidad y viene a crear una nueva. Y no viene a crear solamente una mentalidad, la gracia viene a crear una identidad. Y eso es súper importante porque una vez que tú tienes identidad, tú puedes encaminarte y caminar en tu propósito que Dios te ha entregado. Sí, ese libro que dicen de Max Lucado, hay algunas citas que hay acá, ¿ya? Que después las voy a mencionar. Entonces, se rompe esta mentalidad con la gracia y te crea una identidad, lo cual es súper importante porque una vez que nosotros tenemos nuestra identidad en Dios, comenzamos a dejar la religiosidad de lado. Y la religiosidad es lo que no nos permite alcanzar la gracia para nosotros y para los demás. ¿Ya? La religiosidad no nos permite alcanzar la gracia para los demás porque no la hemos recibido aún para nosotros.
No podemos concebir que alguien sea perfecto si lo único que nosotros queremos es ser perfectos. Y así es como pasamos en la iglesia y nos enojamos con hermanos sin darnos cuenta que nosotros hacemos cosas así o incluso peor. Entonces, la identidad que se genera es: en Cristo soy vencedor, soy victorioso sin importar la situación. Ya vencimos el pecado, Jesús ya venció el pecado, esa batalla está ganada. Lo que importa ahora es crecer y madurar en mi relación con Dios para que otra gente también pueda conocer el amor de Dios, que eso es lo importante. Como dicen en la viña, que todos se salven, que nadie se pierda, ¿verdad? No sé si lo dije bien. Y de esta nueva identidad tenemos varios versículos en la Biblia que hablan en Juan 16:33, en Primera de Juan 4:4. Son hartos versículos que después les podemos enviar, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es comenzar a tomar la gracia para poder empezar a crecer y madurar y salirnos del soy así, salirnos de la justificación humana, porque no nos está llevando a ningún lugar, a ningún lugar, y la gente de esta manera no puede estar conociendo la gracia de Dios porque nosotros no se la estamos extendiendo, ¿ya? En esta transformación que nosotros comenzamos a tener una vez que empezamos a vivir la gracia, porque esto es lo que estamos viendo en este tercer tema, vivir la gracia, en esta transformación muchas veces podemos pasar para el otro lado, para pensar que esta transformación tiene que ver netamente conmigo y con mi cambio de comportamiento, que tengo que portarme bien en otras áreas, porque en verdad ya entendí que no soy pecador, pero solamente necesito cambiar mi comportamiento, ¿ya? Si tú estás en esa situación, o si, como yo estuve alguna vez en esa situación, era más que nada porque me sentía avergonzado, ¿ya? Me sentía avergonzado y volvemos a la misma parte de antes, me sentía avergonzado porque no me sentía merecedor, ¿ya? Entonces, hay dos formas después de pasar para el otro lado, que está sentirse avergonzado y también tener miedo, moverse por el miedo. Si tú estás madurando y creciendo, que en verdad no lo estarías logrando tanto, pero si lo estás haciendo por el miedo, es tiempo de que tomes un tiempo y te preguntes que si te estás moviendo por la motivación correcta, porque tú estás recibiendo la gracia y el amor de Dios porque tienes miedo de irte al infierno o porque amas a Jesús. Y esa pregunta es súper importante, porque nosotros nos crecimos, muchos de nosotros nos crecimos en teologías donde la condenación era la rama principal del Evangelio, condenar a la gente porque Jesús venía y se venía a llevar a la gente y nos íbamos a quedar. Entonces, ¿estás sirviendo a Jesús porque tienes miedo? ¿Estás aceptando su gracia porque tienes miedo de irte al infierno o porque en verdad amas a Jesús? ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Eso, espérame un poquito. Y en el fondo, vivir en la gracia es vivir siendo quienes Dios dice que somos. Es nuestra identidad. Vivir en la gracia es tener identidad clara para poder caminar hacia el propósito en que Jesús nos ha formado. Como dice en Efesios 2, porque sois hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya había preparado de antemano para que caminásemos en ellas. Ya, sois hechura suya. ¿Qué quiere decir que eres hechura? Hechura es un poema, ¿ya? Esa es la palabra hechura, es un poema. ¿Y qué es un poema? Es una obra de arte. Entonces, ¿qué somos nosotros? Una obra de arte, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él ya había preparado de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo más importante que podemos destacar de esto es que tú tienes que comenzar a vivir en gracia, en la gracia.
porque necesitas comenzar a extender gracia sobre otras personas, porque quienes están aquí en este momento son personas que van a impactar la vida de otra gente. Ustedes que están en este momento escuchando en el otro lado de la pantalla, va a haber gente que va a necesitar un consuelo, va a necesitar un abrazo, un beso, muchas veces un reto, una exhortación fuerte. Ya no solamente un cariño en la espalda, sino alguien que los rete, que los diga. Y la única forma en que ustedes pueden hacer esto en gracia y en amor es que ustedes estén viviendo la gracia primero. ¿Ya? Por eso teníamos que entender que somos justificados por la fe. Tenemos que entender cuál es la manera en la que nosotros estamos recibiendo esta gracia, si es que la estamos recibiendo, y cómo la vamos a vivir. ¿Ya? Va a haber mucha gente que va a venir quebrantada, con dolores, que incluso va a venir con dolor porque algún líder alguna vez no extendió gracia sobre su vida. Y somos nosotros los encargados porque tenemos la responsabilidad de vivir en gracia para poder extenderla, porque ahora que ustedes están aprendiendo, ustedes están teniendo luz acerca de esto. Y eso conlleva una responsabilidad, ¿ya? Más grande. Si ustedes están recibiendo esta luz en este momento, es porque ustedes van a tener una responsabilidad con más gente. Yo con una de las cosas que más lucho en mi vida es con el ser diligente ante Dios. Me cuesta, ¿por qué? No sé por qué me cuesta tanto, pero me cuesta mucho el ser diligente con lo que Dios me ha entregado. Y mi lucha constante es no sentirme merecedor de las cosas que me pasan. Por ejemplo, que el Alex me haya invitado a enseñar en esta oportunidad. ¿Por qué yo soy merecedor de enseñarle a un grupo de gente que en muchos casos sabe mucho más que yo? Si yo hay varios aspectos en mi vida que no entiendo o que no tengo tratados aún. El tema es que Alex conoce mi vida y sabe que yo he aprendido a vivir en gracia. Dejé de intentar entenderla y he empezado a vivir en gracia. He tenido mis problemas, obviamente, y he caminado con Jesús. Y Jesús, a un momento yo le dije, ¿sabéis qué, Señor? Cuando volví el 2018 a la iglesia, estoy chato, no quiero más porque yo fui a Pichilemu a buscarte. Yo he hecho todo para esto. Súper egocéntrico de mi parte, pero sinceramente se lo dije, Señor, estoy muy harto de que yo sea quien siempre te busque. Y Jesús me dijo, tranquilo, descansa. Y empezó ahí, de a poquito, a tirarme lazos de amor que yo no entendía cómo alguien podía amarme tanto. Y de un rato a otro me di cuenta que estaba sentado en la gracia. Porque la recibí, la tomé y me empecé a ser responsable de mis problemas. Me empecé a ser responsable. A mí me cuesta esto, ya, hagamos cosas. El evangelio no solo, el evangelio tiene que ver todo con la espiritualidad, pero nosotros somos seres integrales. Entonces, al ser seres integrales, tenemos que llevar todo esto a la práctica. Todo esto a la práctica. Si necesitas escribirlo para poder hacerte un orden en el día, hazlo. A mí me funciona así. A mí me funciona así. Tengo problemas con, no sé, muchas veces con problemas con faltarle respeto a mi mamá. Para mí eso ha sido un tema porque yo creo en la honra hacia los padres. Y no es algo que en verdad crea, está escrito. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces a mí me cuesta mucho, muchas veces, y me equivoco bastante. Me equivoco bastante. A veces a mi mamá le hago daño en esa área y tengo que ir y pedirle perdón. Porque ¿qué habla la Biblia sobre pedirle perdón? Entonces hacer cosas prácticas. Pedirle perdón y caminar ahí y me voy a caer una y mil veces, pero estoy en la gracia, Jesús ya me hizo salvo y de esta forma yo voy creciendo. Entonces va a llegar en algún momento algún niño y me va a decir, mira, estoy pasando por esto, tengo problemas con faltar respeto a mis padres y yo ya voy a haber tomado la gracia en ese aspecto y voy a poder extenderla. Y va a llegar gente donde ustedes con quebrantos sexuales, con quebrantos de adicciones, con quebrantos de muchas cosas, y no te sientas avergonzado por lo que ya hiciste, porque la gracia ya te perdonó, tú ya eres salvo. Entonces toma eso que viviste y extiende gracia sobre otra persona. Esta es la forma práctica de vivir la gracia, ¿ya? Como decía ahí, hay un libro súper bueno de Max Lucado, que es una forma muy buena para entender también, o no para entenderla, sino como para empezar a vivir la gracia, ¿ya? Quienes están
quienes están aquí hoy día, yo declaro que hay un propósito sobre sus vidas súper fuerte en restauración de personas, ¿ya? Gente va a llegar donde ustedes para ser restauradas. Y es importante que ustedes tengan el corazón ahí, en la gracia, para poder extenderla, ¿ya? Porque el amor, o sea, la verdad, perdón, cuando nos toque hablar con la verdad hacia personas que van a vivir donde nosotros, si la verdad no es el amor, si no es con gracia de por medio, es brutalidad. Y la verdad puede dañar gente. Satanás ocupa la verdad, ocupa la Biblia. Cuando intentó tentar a Jesús, él ocupó versículos bíblicos. Él también ocupa la verdad. Nosotros también tenemos que ocuparla, pero tenemos que ocuparla como Dios nos enseña, con amor y con gracia. Así que esas son las tres estructuras. Somos justificados por la fe, cómo respondemos a esta gracia, a este regalo, y cómo deberíamos vivirla. Deberíamos comenzar a vivirla. ¿Ya? Así que eso, o sea, perdón, eso. Espera. Muchas gracias, amigo. Le damos un aplauso virtual a Nico por su exposición. Yo quisiera profundizar y tal vez ser un poco majadero con algunas de las cosas que dijo Nicolás respecto de la gracia. Y lo primero que quiero destacar tiene que ver con entender el carácter de Dios. La Biblia dice, y la Biblia enseña, ya que hicimos la diferencia en las primeras clases, que Dios nos amó desde antes de que incluso fuésemos formados, y que Él nos llamó en medio de nuestro pecado. Cuando éramos aún pecadores, dice la Biblia, Cristo nos amó. Dios, el Padre, nos amó. Y por eso es que Jesús murió. Entonces, si Dios me amó y me escogió cuando yo estaba en mi peor versión, por llamarlo de alguna manera, y hoy que soy una versión un poco más mejorada de aquel que fui antes, me sigue amando de la misma manera. De esa misma manera Dios ama a otros que aún no tienen clara cuál es su identidad. Y esta clase está súper ligada con lo que conversábamos en la sesión anterior, respecto del carácter de Dios, con respecto del carácter de las personas, con respecto de esta esencia que cada uno de nosotros porta de Dios y que le es inherente, que nos pertenece porque fuimos pensados y fuimos diseñados así. Entonces el poder ver con gracia a otros solo es posible cuando nosotros somos capaces de vernos a nosotros mismos con gracia. Y el objetivo, como bien decía Nicolás, de tratar de vivir la gracia más que de entenderla o de experimentarla, tiene que ver con nuestro propósito también, con el ser como Dios es. En este juego de imagen y de semejanza del que conversábamos la semana pasada, vivir en la gracia es literalmente vivir de acuerdo a cómo Dios dice que yo vivo. Vivir en la gracia es aceptar y solo aceptar que soy amado porque Dios me ama, no porque yo me lo merezca, no porque yo haya hecho algo por ganarlo, y que está dentro de mi diseño y dentro de mi identidad esta condición. Uno de los libros que habla sobre gracia es uno que se llama La cura de John Lynch, y este libro es abrumante porque vivimos una batalla constante entre vivir la gracia, tratar de entenderla y por otra parte, entre comillas, abusar de la gracia. Yo personalmente creo que no existe el abuso de gracia. Yo creo personalmente que lo que existe es no entender la gracia. Porque cuando yo soy capaz de experimentarla y de saber que soy amado incluso en mi peor momento e incluso haciendo la embarrada más fea que yo podría hacer, la Biblia dice que yo soy amado incluso en ese momento. Y que por lo tanto, si yo lo uso como justificación, es que soy amado y soy salvo por gracia, entonces eso me da licencia, eso es no entender nada, eso es estar perdido completamente en el concepto de gracia.
Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de que la gracia es un regalo, como bien dijo Nico, que la gracia me habilita para yo poder sanar y restaurar a otros. A mí me ha pasado en varias consejerías que he hecho con algunos chiquillos que tengo el honor de acompañar, en los que ellos me dicen, me da vergüenza decirle esto a Dios. Y mi reacción humana es como, ¿por qué él tiene la impresión de que yo soy más misericordioso que Dios? Cuando evidentemente no es así. ¿Por qué? Y nos pasa con los evangelismos. ¿Por qué la gente cree que si un amigo cercano es capaz de abrazarlo, si un amigo cercano es capaz de comprenderlo y de contenerlo, ¿por qué da la impresión de que Dios no es capaz de hacerlo? Cuando la verdad de las cosas es que Él es mucho más comprensivo que nosotros mismos. Alguien de ustedes puso en una de sus actividades o de sus respuestas la palabra empatía. Para las personas que no son cristianas, tal vez lo más cercano a gracia es empatía, a que yo soy capaz de comprender el dolor del otro, a que yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro para poder ayudarle a avanzar en sus procesos. Y la verdad de las cosas es que en ese sentido la gracia es súper parecida. La diferencia está en que el fundamento está puesto en lo que Dios dice y no en lo que yo soy capaz de soportar a nivel de experiencia. Evidentemente no todos tenemos un llamado a ministrar al mismo tipo de personas. Tal vez para mí me va a costar un poco más aceptar algún pecado en particular, y este pecado y tiene que ver con mis propios procesos, porque tal vez yo fui afectado en algún momento por este pecado que cometió otro, tal vez porque yo mismo tampoco soy capaz de confrontarme a mí mismo y de traer a la luz el pecado, pero la verdad de las cosas es que la gracia nos permite Alex, te quedaste pegado. Te pegaste, Alex. Justo me quedé, pero aquí estoy de vuelta. Eso, nos quedan varios minutitos, así que si alguien tiene algún comentario o quiere decir algo, este es el momento. Yo, Alex, Elisa acá. ¿Me escuchas? Sí, dale nomás. Sí, ya. Mira, a mí me pasó que antes que empezara la pandemia, yo me había hecho hacer un descanso. Ya que iba a ser el año del descanso. Bueno, es largo de contar, pero en el fondo yo tuve como, siempre me preguntaba cómo me esfuerzo para entrar en el reposo. Para mí era como una pregunta. No sé si se escucha un poco distorsionado. ¿Ya? Sí, se escucha muy distorsionado. ¿Ahora también? Ahí sí, ahí se escucha súper. Ya. Lo que yo decía era que yo siempre me preguntaba cómo me esfuerzo por entrar en el reposo, como dice la palabra. Y el año que comenzó el estallido social y la pandemia, Dios me habló mucho acerca del reposo, del descanso. Bueno, yo entendí, yo conocí la gracia ahora hace poco, porque como bien decía el hermano, la religión te exige
la religión te exige hacer cosas. Entonces, yo claro, yo vivía, pasaba muchos procesos, es muy largo de contar, pero en el fondo, habiendo conocido a Dios y habiendo cometido errores, yo vivía con vergüenza, decía, lo mismo que decía, con culpas, con vergüenza me acercaba al Señor, pero cuando yo entendí que primero la ley no fue dada para mostrar nuestro pecado, ¿ya? La ley fue dada para eso, no fue para cumplirla. O sea, en el fondo nadie podía cumplir la ley, ¿ya? No es que no se deba cumplir, la ley es buena, ¿ya? Pero la ley fue hecha para eso. Entonces, cuando yo comprendí eso y vi que Jesucristo, en el fondo, Él suplía mi debilidad en cumplir la ley a través de su sacrificio, que todo mi pecado fue ahí, toda mi falta y toda mi imposibilidad de cumplir la ley, yo descansé, es loco, yo conozco al Señor desde los 24 años, yo tengo 60. Entonces, pero realmente este año entré en el reposo, yo estoy sentada en Cristo, estoy de pie pero sentada, ¿me entiendes? Estoy de pie creciendo pero estoy sentada, estoy descansando, porque sé que todo, Él es mi justicia está en los cielos, Él es el que me justifica, el que me santifica, Él es el que me llena de su Espíritu Santo, me enseña. Entonces, con respecto al pecado, yo antes vivía tratando de no pecar, conociendo al Señor, pero tratando de no pecar, así, ay, oh, perdóname, Señor. Pero cuando tú conoces la gracia, ya ni siquiera piensas en el pecado, ni siquiera, no es tema, porque estás tan agradecido de la gracia, que lo único que quieres es agradar a Dios. Entonces uno lo busca con amor y uno realmente es capaz de recibir ese amor. Bueno, no sé si lo expliqué cortito, pero es así. Por lo menos Sí. es así como yo lo he vivido en este tiempo, acerca del reposo. Sobre todo cuando empezó la pandemia y se cerró todo y todos se fueron a sus casas y la tierra descansó. Y Dios me hablaba mucho acerca del Shemitah. Me hablaba mucho acerca del reposo y para mí fue el año del reposo. Comencé a escuchar predicadores de la gracia y mi cabeza explotó. Y yo dije, wow, gracias Señor. Así que no, es un tema fascinante y gracias a Dios por su gracia inmerecida. Eso. Sí, muchas gracias Elisa por compartirlo. Y creo que tomas uno de los puntos más fundamentales del concepto de gracia y que tiene que ver con que cuando somos capaces de vivir en la gracia, el pecado pasa a un segundo plano porque en realidad forma parte de mi cotidiano, de mi diseño, que es imperfecto, que soy capaz de abrazar porque Dios abrazó mi condición de pecador también, pero que no lo tomo como un justificante. Leif Hetland, un apóstol que es uno de mis grandes inspiradores, él dice, Dios nos ama tanto que no puede permitir que sigamos en la condición en la que nos encontró. Entonces, sí, hoy día seguimos pecando, probablemente mañana vamos a seguir pecando también, pero Dios me ama hoy día de la misma manera en la que me va a amar mañana, de la misma manera en la que me amó antes y de la misma manera en la que me ama estando yo en el cielo hoy. Y otro concepto que tomaste y que también es sumamente relevante de tener en consideración es que no podemos sorprender a Dios. Nuestro pecado, incluso nuestro pecado más grande, no sorprende a Dios, no lo espanta. Y esto está vinculado con lo que Nico nos enseñaba respecto de los tipos de personas que se enfrentan o esta norma general de cómo somos capaces de enfrentarnos a la gracia y de cómo la rechazamos. Estaban estos que son avergonzados por su propio pecado, estos que eran desconfiados, que no podían creer que algo tan bueno les pasase o pudiesen experimentar, y los egocéntricos que en realidad rechazaban la gracia porque se creían superiores. Así que eso, no sé si alguien más quiere comentar algo, nos quedan unos breves minutitos. Alex, una consulta general. ¿Los apuntes del Nico los vas a mandar? Sí, se los vamos a enviar por correo igual que siempre. Oh. Lo dejamos hasta aquí entonces. Yo tengo una consulta. Yo Alex, Liliana. Sí, dale nomás.
Nico, bueno, y aunque yo tengo mi respuesta, pero igual, ¿qué pasa en esos casos? O sea, considerando que está la gracia de Dios, que es un regalo, que es algo maravilloso, como decía la hermana anterior, ¿qué pasa con esas personas que, por ejemplo, están en una situación difícil, que, por ejemplo, que les cuesta asumir un cambio y que es un pecado, bueno, quizás o a la vista de Dios o a lo que dice la Biblia, no es correcto, como decía la persona que predicó, que dio, perdón, que entregó el consejo. Por ejemplo, el faltar el respeto a los padres, no sé, por ejemplo, el ser una persona que le cueste acciones que no son correctas. Eh, Independiente que él crea o ella crea en la gracia. Pero si no puede, porque el decir ya total, cuento con la gracia, pero vuelve a caer en lo mismo, como que le cuesta en el fondo asimilar y que hay una transformación en esa personalidad. ¿Qué debiera hacer esa persona? Esa es mi pregunta. Porque yo he visto varias personas que se encuentran, es que yo no puedo cambiar, pero que sí, yo sé que Dios me perdona y todo, pero tampoco es lo correcto, porque siempre caigo en lo mismo. Entonces yo siento que lo que hacen no es correcto, pero vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué consejo dar? ¿Qué le dirías? Porque llegar, como lo dice la persona anterior, eso igual es un proceso, o sea, el sentirme plena, el sentir que cuento con la gracia, el sentirme apasionada por Dios, el sentirme identificada, eso también tiene un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay personas que, claro, casi es como milagroso asumirlo, pero hay personas que le cuesta y que les toman cierto tiempo. Entonces, ¿qué se le aconsejaría a esa persona que todavía le falta como ahí ese proceso y ese cambio? Liliana, gracias por tu pregunta. Todo en nuestra vida, en lo que tenga que ver con Dios, es un proceso. Todo, todo, O sea, todo, esa todo, persona todo. va a aprender El hecho de que alguien con... esté en esa situación que me explicas tú, ya es un proceso. Lo más importante es si la persona en verdad quiere tomar la decisión de cambiar, tiene que ver con el primero pedir ayuda, ¿ya? O sea, primero identificar el problema y la raíz del problema, porque muchas veces va a poder estar atacando las consecuencias de sus acciones o controlándose o midiéndose por no hacer algo, pero en verdad si no conocemos cuál es la raíz del problema, nunca vamos a poder tratar con aquello. Entonces lo primero es identificar dónde viene esto. Lo segundo es, yo creo, y me puede ayudar, no sé, ahí Gladys, el querer ayuda. Cuando tú quieres ayuda, tú la pides porque no se puede ayudar a alguien que no crea necesitar ayuda. ¿Ya? Entonces yo creo que la identificación del problema y la identificar cuál es la raíz y luego comenzar a pedir ayuda para empezar en este proceso y caminar, yo creo que es lo importante. Porque como tú dices, a una persona que le cuesta y vuelve reiteradamente a realizarlo, pero quiere cambiarlo, eso está súper bien y es un proceso. Hay varias cosas que todos nosotros tenemos que nos cuestan y que pueden pasar 6 años sin que hayamos cometido ese tipo de pecado y de repente volvemos a caer. Pero volvemos a la gracia y volvemos a entender que somos amados independientes de aquello. Pero es un proceso el sentir, el comenzar a vivir la gracia, el empezar a vivir apasionados por lo que es la gracia es un proceso como todo en la vida. Entonces yo creo que lo más importante en lo que tiene que ver con el pecado siempre es la raíz del problema, la raíz del pecado. ¿Por qué estoy pecando? ¿Por qué esto me es superior siendo que Jesús ya venció esto? ¿Será que quiero verdaderamente o será que no tengo los medios ni las herramientas para poder pasar esto? Porque muchas veces pensamos que el pecado solamente, o que lo es todo, o sea, que es todo espiritual, pero muchas veces pensamos que es espiritual nomás y que de un momento a otro solamente con oración va a pasar. Pero no, si hay pecados que son de quebranto sexual, si hay pecados que son de adicción a drogas, estos tienen que tener ayuda profesional
tienen que tener procesos metodológicos de cómo poder ir superando etapas. Entonces yo creo que lo importante a un comienzo es la identificación del problema, del pecado, la raíz, el pedir ayuda si es que estás dispuesto a cambiar y comenzar tu proceso. Sí, yo quiero complementar lo que dice Nicolás con un ejemplo súper práctico. Las personas que conviven y que literalmente están en concubinato, que es el término que se utiliza para definir este tipo de relación, están en pecado. Porque la Biblia lo dice así. Claro. La primera pregunta es, ¿puedo yo opinar sobre esto al respecto? ¿O sobre un caso en particular de una pareja que está sin casarse? No, porque no me compete. Sin embargo, si las personas, ambas personas vienen contigo o conmigo y me dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos entendiendo que Dios quiere hacer algo con nosotros, con nuestra vida, nosotros rendimos nuestra vida a Dios y queremos empezar a poner las cosas en orden. ¿Qué significa poner las cosas en orden? Tal vez una de las primeras cosas sea casarse. Y eso pondría las bendiciones de Dios en el lugar como disponible para alcanzar y ser bendecido. ¿Qué pasa si en parte de este ponerse a cuentas con Dios, una de las primeras cosas no es precisamente el casarse, sino que, no sé, comprender que soy salvo por gracia y no otra cosa? Tal vez la prioridad, tal vez no sea casarse, pero sí sea poner en orden mi vida en otra área. Yo sé que la Biblia no hace distinción de pecados, que no hay pecados más grandes o pecados más chicos, pero a veces tendemos a fijarnos y poner nuestra mirada en los pecados que son más evidentes para nosotros, y son más evidentes porque tal vez yo no los cometo. Pero tal vez es más importante que una persona, o que yo mismo, por ejemplo, en vez de preocuparme de mi pecado de, no sé, de decir malas palabras, tal vez, es más grave mi pecado de mentir. Y no de mentirle a las personas, sino que de mentirme a mí mismo. Creo que me quedé pegado. Sí, pero te escuchamos. Pero sí, en todo caso, gracias también por esa orientación, porque me he encontrado con esos casos. Pero no sé si se alcanzó a escuchar todo lo que dije. Creo que no. Me pedí un rato. Ya, súper. Básicamente esto, tal vez, yo sé que no hay una categoría de pecados más graves que otros, pero tal vez hay prioridades de tratamiento para mi vida que son prioridad, valga la redundancia, y que necesita ser trabajado antes que abordar otras fallas de mi carácter o de mi personalidad. Eso, Adasa tenía la mano levantada y con eso nos despedimos. Dos cosas. Una, creo que en algún minuto el hermano que estaba entregando el tema dijo sobre que ya no estábamos en pecado, estando en la gracia, ya no estábamos en pecado. No sé si lo entendí mal, porque venía escuchándolo en el auto, pero me quedó esa duda y me gustaría como que la aclarara. Y lo otro, lo que tú acabas de decir, Alex, sobre el tema de las personas del concubinato. Por ejemplo, uno no puede directamente ir a meterse porque a uno no le compete, pero ¿qué pasa si un día tú estás en un culto y la palabra te lleva para allá y tú sabes que hay un matrimonio o una pareja que está en esa condición? Tú tienes la libertad de predicar sobre eso, porque si la palabra te lleva para allá y tú no lo llevabas preparado, no sé, pues yo creo que a través de eso Dios puede querer hablarle a esa persona, si es que le llega, si es que no le llega, no sé, pero igual uno lo tiene que abordar si la palabra lo lleva hacia allá, ¿cierto?
esas dos cositas. Sí, uno, no creo que haberlo dicho con esas palabras, pero en el fondo a lo que quería llegar es que ya no somos parte del pecado porque si bien vamos a pecar, ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos en la situación de pecado en la que nos encontrábamos antes, sino que estamos desde otra plataforma y a veces vamos a pecar como lo hacemos todos los días. Pero ya no somos víctimas del pecado. Ya, ok. Eso me quedó claro, gracias. Súper. Respecto de la segunda parte de tu pregunta, Daza, yo creo que necesitamos, a ver, ¿cómo explico esto? Lo primero es que cuando yo estoy en una reunión y alguien predica algo y yo me doy cuenta que está tocando un tema que le afecta a otra persona, lo primero que debo hacer es salir de ahí porque la prédica es para mí, no es para otro. Si a otro le habla la prédica en esta área en particular, sí, está bien que yo lo reciba porque está hablando la palabra directamente para mí. Entonces, yo igual lucho harto con esto que tú mencionas, ¿ah? de que escucho algo de la prédica y digo como, esto debería escucharlo tal persona. Pero la verdad de las cosas es que eso es un engaño, porque somos nosotros los que vamos a la iglesia y que la palabra está pensada para nosotros y que va a afectarnos a nosotros directamente. Ahora, si a otra persona le atañe, bacán, y que bueno que sea así, pero que bueno también o es necesario también, como decía Nicolás, que sea la otra persona la que toma la iniciativa para ir en pos de estar a cuentas con Dios. Sobre tratar o no tratar temas, yo creo que todos los temas son posibles de tratar en una reunión, en un culto. Sin embargo, creo que es necesario ser súper sabios de la forma en la que se va a abordar. ¿Por qué? Porque el objetivo de, por ejemplo, hablar sobre concubinato no es que la gente se case, porque no es el objetivo. El objetivo, en realidad, es que la gente tenga su vida a cuentas con Dios y que pueda vivir en libertad de estar en los parámetros que Dios establece. Vuelvo a insistir, si es el matrimonio, será el matrimonio, pero tal vez es otra cosa que es necesario resolver antes que el matrimonio. Y precisamente ahí es que debemos actuar con gracia, porque Dios ama a quien está en concubinato de la misma manera en la que ama a alguien que está casado. La diferencia entre uno y otro simplemente tiene que ver con alcanzar las bendiciones que Dios tiene establecidas para el acto matrimonial. Tal vez una pareja que no está casada, y aquí estoy elucubrando en realidad, va a ser muy bendecida y va a tener y va a contar con el favor de Dios. Probablemente así es. Pero tal vez si estas personas tienen todo el día y en realidad no se quieren casar, tal vez podrían ser mucho más bendecidos. No sé si me hago entender. El chat dice... Solo para comentar lo último, Sí, o gracias. sea, por mi parte, el extender gracia, porque todas las preguntas que salieron tienen que ver, me suena mucho a consejerías. Todo lo que tenga que ver en cuanto a gracia, extender gracia tiene todo que ver con que la persona te lo pida. ¿Ya? No con que nosotros vayamos donde alguien y a decirle, oye, creo que a ti te falta gracia, que vivir en la gracia y empezar a meter en la gracia por lo hoy. No se puede. Porque así como tú tuviste tu proceso con la gracia, otros van a tener tu proceso con la gracia, perdón. Y creo que en la consejería siempre, esto es algo que siempre me enseñaron a mí en las escuelas que he tomado, las consejerías tienen que ver el 80% con orar. 5% con lo que dices tú y el otro 15% si es que Dios te dio algo para decir. Pero tiene que ver el 80% con orar y escuchar, ¿ok? La acción más que asemeja al extender gracias cuando alguien venga y te diga un pecado que lo está, y si te lo viene a contar es porque ya lo tiene presente y quiere cambiarlo, y te lo viene a contar,
y viene, por ejemplo, si viene avergonzado y súper triste, tu respuesta debería ser, ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sorprenderte, y si nunca has tenido que trabajar con un tipo de pecado así, haz la misma respuesta y cuando se vaya la persona, se lo entregas a Dios y oras con Dios y dices, Señor, quizá yo no estoy tan calificado para trabajar con esta persona, enséñame o la derivamos, pero siempre tu respuesta tiene que ser, ya. ¿Y qué hacemos ahora? Incluso el que me funciona mucho a mí, el bienvenido al club. Para mí eso es la gracia. Bienvenido al club. En pecados que yo he cometido. Sí, Eso. básicamente es mostrar a Dios también a través de tu carácter. Es el enseñar a las personas que aún estando en pecado, Dios los acepta, Dios los ama y Dios quiere lo mejor para ellos. Entonces, sí, mi actitud debiese ser esa. Mi actitud no debiese ser comenzar a dar consejos a diestra y siniestra. Yo igual peco harto de eso, de empezar a dar consejos a diestra y siniestra cuando no me los piden. Pero básicamente caminar en la gracia tiene que ver con esta aceptación de que primero a veces no tenemos las respuestas prácticas y segundo, que al final de cuentas Dios se encarga de ir empujando a las personas a ponerse a cuentas con Él, porque somos capaces de experimentar la bondad y lo bacán que es estar con Dios. Y como sabemos esto, queremos poner nuestras cosas en orden para poder disfrutarlo de mejor manera. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar esta noche. Nos pasamos varios minutitos. El video se los voy a enviar mañana en la mañana y el formulario se los voy a enviar al tiro porque ya está listo. Eso, les voy a enviar también durante la mañana y durante toda la semana en realidad la retroalimentación de sus respuestas del formulario 1, del formulario 2. Y se los voy a enviar por WhatsApp. Si alguien lo quiere por correo, me avisa por favor para enviarle un correito mejor. Y que tengan una muy buena semana. Recuerden que el formulario que les voy a enviar hoy día tienen plazo para entregarlo hasta el día lunes que viene, en donde, que es el día previo a la clase de rendición de cuentas que vamos a tener el próximo martes, que también tenemos un invitado, esta vez desde Jucumpi, Chile. Muchas gracias de nuevo a todos, que tengan una muy buena noche, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Gracias, Alex. Saludos a todos. Muchas Gracias. gracias. Muy buena la clase.